nuevo periodo académico y para ello tenemos unos cuartos bates aquí para conversar de esto. José Francisco Suárez, vicerrector académico de la UCAP. Bueno, bienvenido, José Francisco. La verdad que tenía mucho tiempo Sí, sin entrevistarte, pero es un gran placer que estés aquí en el estudio. Y Santiago Pereira, un placer, Santiago, es Placer, secretario gracias. general de la Universidad Metropolitana de la UNIMED. Y el tema es definitivamente un tema difícil. Estamos hablando de educación, que es lo principal, porque educación son oportunidades. así es. Y llevo por lo menos, bueno, caramba, yo tuve la educación del Colegio San José de Tarbes toda mi vida, luego de la Universidad Central de Venezuela, esas fueron tremendas oportunidades y después ni hablar, después el Nacional, Radio Caracas, entonces claro, son oportunidades, si tú no las tienes no sales para adelante, no ganas mejor dinero, en fin, todo eso. Vamos a empezar por ahí, por el tema de las oportunidades, muchachos. Sí, bueno, y además, buenos días para Ujú, todos. bienvenido, Yo José creo que Francisco. Ujú. hay un asunto aquí clave en relación con la educación y es que hay que entender de una vez por todas de que la educación es el motor para la transformación social. Si eso no se entiende, ninguna política que se aplique desde el punto de vista educativo puede realmente llevar a la transformación de una sociedad. Entonces, lo primero es entender desde todas las instancias del poder que la educación es básica precisamente para cambiar, para transformar y para lograr ese progreso del que tú estás Oportunidades, hablando y las progreso. oportunidades Que que además en nosotros Venezuela buscamos. estábamos acostumbrados así, o sea, a que, con estudios salíamos hacia adelante, conseguíamos créditos porque estudiábamos y bueno, y por tanto oportunidades y mejor calidad de vida, Santiago. A Sí. ver, Sí, Santiago bueno, Pereira. yo creo que aquí educar al joven siempre ha sido complejo. Desde históricamente vemos cómo las generaciones mayores vemos con mucha preocupación lo que está Sí, pasando con los ¿verdad? jóvenes, pero yo creo que en este momento la era digital ha cambiado mucho las condiciones básicas. Antes uno decía, bueno, yo estudio en la universidad porque la universidad me va a garantizar un contenido, una formación que no voy a obtener afuera, me va a garantizar una profesión y me va a garantizar un trabajo. Y eso hoy no es así. Ni las universidades tienen la autoridad del contenido, ni las universidades pueden garantizar un trabajo, ¿ok? Ni las universidades pueden garantizar que tú estudiando en la universidad Claro, vas a conseguir un vas a trabajo. conseguir más dinero. Entonces, No, claro. yo creo que tenemos que indudablemente repensar O la sea, educación superior, cambio de paradigma, Santiago. entender el cambio de paradigma y ofrecer lo que realmente las universidades pueden hacer, que es generar nuevas competencias para afrontar un futuro incierto. Ujú. Fíjate que estaba leyendo unas declaraciones de Bill Gates, donde Ajá. decía cuáles eran las Las profesiones competencias, las profesiones. que no iban a morir con todo este tema de la inteligencia artificial y lo que venía para el futuro. Y bueno, las cosas, dentro de las cosas que mencionaba eran todas profesores universitarios, profesores de escuelas también de colegios y bueno, por supuesto, todo lo que tenía que ver con el área tecnológica. Entonces, ese cambio de paradigma ya se está produciendo, José Francisco, Santiago, ¿dónde estamos parados? Yo creo que pues, las universidades tienen que entender que este cambio es inevitable, Ujú, porque de otra manera, pues no vamos a lograr ni cumplir los objetivos que son propios de las universidades, ujú. ni vamos a poder responder a esa dinámica que se está dando de manera vertiginosa que tiene que ver con la cultura juvenil. Hay un cambio importante en los jóvenes en relación con la aproximación que tienen con los demás, incluso con la educación, y eso nosotros tenemos que entenderlo, tenemos que estudiarlo y tenemos que dar las respuestas que sean más apropiadas precisamente para atender a esa población juvenil. Si nosotros seguimos trabajando con los esquemas tradicionales que, bueno, generalmente las universidades consideran que son las más apropiadas para formar al estudiante, pues todo esto que estamos hablando de tecnología, de desarrollos en el ámbito científico, pues ciertamente nos vamos a quedar más atrasados de lo que probablemente estamos en este Ahora, momento. fíjate que yo recuerdo hace unos años, a mí me tocó animar un evento allí de docentes innovadores con la gente Sí, de Telefónica de sí, Movistar. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, Allí sí, en la claro. UCAP. como-
Y ya en ese momento se estaba hablando de educación a distancia y precisamente de meterse en las redes para estudiar, que no todo era el aula de clase. Pero una cosa sí es cierta, Santiago y José Francisco, tampoco puede ser todo digital, ¿eh? Sí. Nosotros Sí, los necesitamos a claro. ustedes, corpóreos, Así es. presentes, Total, ¿ok? de acuerdo. Pero es que el cambio yo creo que no es en el cómo, Ajá, ¿ok? ajá. Yo creo que las tecnologías digitales nos van a ayudar a ampliar y fíjate, ahorita estamos en la radio, pero también aparecemos en video, Allá o sea, estamos. se eliminaron las fronteras de lo que era televisión, radio, y ese es el cómo. Pero el qué enseñar es realmente lo que tiene que cambiar y ese qué enseñar tiene que ver con Contenido. las carreras que estás enseñando, el contenido de las carreras que estás enseñando y el entregarle a un joven una formación que le permita realmente afrontar ese futuro incierto. O sea, tenemos que concentrarnos en competencias, un poco lo que dicen todos los empresarios, tenemos que formar a esas competencias en comunicación, esas competencias en pensamiento divergente, esas competencias en emprendimiento, que yo creo que nosotros en la Católica y la No, y Metropolitana también allá, exacto, los todo. hemos visto y hemos empezado a decirle a los muchachos, bueno, es que el aprendizaje en la universidad no es solamente lo que tú ves en la clase, es la experiencia universitaria, es la vida dentro de la universidad, en los modelos de las Naciones Unidas, en todo eso tiene que formar parte de tu proceso de formación profesional y no solo cálculo 1, cálculo 2 y todo el contenido que nosotros Y tradicionalmente fíjate, si enseñamos. eso es tan cierto, obviamente las entrevistados son ustedes, si eso es tan cierto que cuando yo estudié periodismo, yo en tercer semestre ya estaba en el Nacional haciendo mi pasantía y ahí me quedé. Así es. Entonces, es eso que tú estás diciendo, no solamente es la experiencia de cálculo 1, cálculo 2, o informativo 1, informativo 2, en Así el es. caso de los periodistas, que ahora, por cierto, la carrera es más pequeña en la UCAM, me Sí, parece sí. genial, sino también esa experiencia, y por Sí, eso es sí. tan importante que Bueno, estemos y- teniendo esta Y conversación. perdón, las transformaciones que se están Ajá. dando, al menos en la Católica y sé que también Ajá. en la Metropolitana se están haciendo esas revisiones permanentes del currículum, es precisamente para ir ajustando esa formación a esta nueva realidad que nosotros tenemos sin dejar de lado la calidad educativa. Eso es lo Claro. clave. Por eso me gusta la expresión que decía Santiago de que nosotros ahí tenemos que mirar es el qué. Y yo Ujú. agregaría lo que se ha planteado, las estrategias que nosotros, los profesores, estamos utilizando para acercarnos precisamente a esos estudiantes con esos contenidos que son propios de las asignaturas. Y por eso, sí es verdad, tenemos que innovar y por eso realmente tenemos que mirar lo que estamos haciendo con nuestros planes de estudios. Entonces, planes de estudios que permitan al estudiante, además de una formación teórica, poder acercarse a esa experiencia desde los primeros semestres. Creo que eso es fundamental. Ujú. Ahora, visto todo este panorama que ustedes han esbozado maravillosamente, entonces vamos al tema, estamos ya en proceso de inscripciones para profesores, Sí, a ver, Sí, cómo no. vamos a hablar de eso, qué está pasando, porque son dos cosas. Primero es tener la posibilidad de estudiar, tener una educación privada. Yo soy formada, por lo menos mi universidad, en la educación pública, la UCB. Pero tener esa posibilidad y tener a los profesores adecuados y ustedes ser tan atractivos en las universidades que pueda la gente sentirse el llamado a ir a la universidad en estos tiempos que ustedes ya describieron. Sí. Así es. Sí, yo creo que los grandes esfuerzos que tienen que hacer las universidades para los próximos años, no solo en Venezuela, en el mundo, es captación y Exacto. retención. Ujú. Captar a esos nuevos estudiantes, enamorarlos y decirles que no es la carrera que estudiaron sus papás, que estas carreras se modificaron, se bajaron los primeros de 5 a 4 años en muchos casos, se agregaron contenidos, pero también después que los captaste, que es el gran fracaso que podríamos considerar que tenemos en Venezuela, es la cantidad de alumnos que empieza una universidad y no termina. Es la retención. ¿Cómo hacer para que ese muchacho aprenda lo que tiene que aprender? No podemos hacerlo en desmedro de la calidad de la educación, pero que no se nos vayan, que ellos entiendan que el esfuerzo vale la pena. Y eso yo creo que es el gran reto para nosotros en la educación privada, pero no lo podemos hacer sin la educación pública. O sea, la universidad pública tiene que volver
a dar los resultados que dio en la historia de Venezuela. Venezuela es lo que es por los esfuerzos que hace la educación privada, pero los grandes resultados que tenía la educación pública en cuanto a cantidad. O sea, la posibilidad de que la Universidad Católica, la Metropolitana, la Santa María, las universidades privadas tengan la cantidad de alumnos que necesita el país es imposible. Creo que es importantísimo para nosotros construir con la educación pública la educación y la profesionalización que necesita el país, ¿no? A ver, ¿qué dices tú, José Francisco? Bueno, fíjense, creo que la pandemia, mundialmente fue una experiencia terrible, ¿verdad? Bueno, pero una enseñanza también. Sí, ahí voy, porque por un lado, ciertamente, pues nos puso a correr, a pensar, a mirar las posibilidades que teníamos dentro de nuestras propias instituciones, en las empresas, etcétera, para, bueno, más o menos seguir dando respuesta a lo que cada uno viene haciendo. Pero también es verdad que nos permitió mirar lo que estamos haciendo al interno de nuestras organizaciones para atender estas situaciones que se están presentando o que se pueden presentar, como efectivamente lo que ocurrió con la pandemia. Y creo que es un buen momento en esta situación que estamos viviendo para revisar las instituciones educativas, nuestros programas, nuestros perfiles, nuestra manera de acercarnos a la formación y yo creo que de esa manera también nosotros podemos pensar cómo podemos atender entonces estas nuevas realidades. Yo creo que ahora, al menos las universidades, digamos, católica, metropolitana y conozco de otras universidades, la Monte Ávila, que están haciendo esfuerzos importantes para no solamente captar estudiantes, sino dar respuesta a esa nueva realidad que tenemos de estudiantes, haciendo los cambios pertinentes. Y yo creo que las universidades públicas también están en su mejor momento para replantearse esta educación que nosotros necesitamos para atender como corresponde a la sociedad y para dar respuesta de los profesionales que necesita nuestra sociedad. Este es el momento para mirar con seriedad, con profundidad lo que se está haciendo y tratar de efectivamente hacer los cambios que mejor se ajusten a esta nueva realidad. Ahora, ustedes tienen allí todo ese caudal de jóvenes, tanto en la UNIMED como en la UCAP. ¿Cómo es el joven de hoy? Bueno, a ver, Santiago, y también quiero que tú hables, José Francisco. Claro. Fíjate una cosa. Porque yo conozco los de aquí. Sí, claro. Fíjate una cosa. Yo creo que las crisis venezolanas en los años 2017, 2018, 2019 generó como una desesperanza, el futuro es negativo, ¿para qué estudiar? ¿Para qué invertir 5 años o 4 años de mi vida? Mucha gente se fue, perdimos una generación que está, pero también se dieron cuenta muchos que el irse del país implicaba la limitación de poder estudiar y poder prepararse más. Iban a trabajar directamente, iban a obtener ese primer paso de satisfacción de las necesidades básicas, pero el futuro iba a estar siempre limitado. Y lo que yo estoy viendo en las universidades, y lo hablaba con la gente de la Católica también el año pasado, es que mucha gente volvió y se dio cuenta que en su país podía estudiar y se dio cuenta que la calidad de la educación en Venezuela tiene posibilidades, aunque yo piense irme, aunque yo piense que en el futuro no está en Venezuela, el irme preparado es un pasito más dentro de esa. Y yo creo que el joven está viendo eso. ¿Qué no le gusta al joven? Que seguimos teniendo las mismas carreras que teníamos hace 50 años. Las universidades hemos tenido que generar minors, generar especializaciones, buscar, porque la posibilidad que tenemos de responder a las necesidades, hoy el trabajo más deseado es el ingeniero de prompt, que es el que logra con ChatGPT hacer las mejores búsquedas y las mejores soluciones. Pero quizás eso dentro de 2 años ya ChatGPT sea Alexa y entonces nada más le vamos a preguntar y ella va a entender lo que nos pasa. Entonces, el cambio, la universidad no puede responder a ese cambio que él necesita, pero podemos hacer algunas cosas y negociar algunas cosas y yo creo que eso está haciendo que los estudiantes vuelvan a las universidades. Hemos visto cómo en las universidades privadas está creciendo la población estudiantil y el gran reto es retenerlos. O sea, el gran reto no es que entren, sino aguardarlos por esos 4 años. Sí, a ver, José Francisco. De acuerdo con lo que dice Santiago, en el sentido de que, los estudiantes están buscando nuevas alternativas.
carreras remozadas. Y un estudio que se hizo en la universidad ya hace unos años, precisamente un poco tratando de buscar allí o conseguir qué es lo que los estudiantes o los jóvenes están tratando de comprender cuando se habla de educación. Bueno, lo primero es que quieren carreras cortas. O sea, los estudiantes cada vez más están solicitando. Claro, hay una espacios urgencia sí, de entonces, ganarse. Por la eso, plata, por pues. eso es estas salidas que nosotros estamos propiciando de los minors o concentraciones menores, y Sí, que el minor estudiante o pueda, majors, exactamente, exacto. que el estudiante pueda tener alguna certificación, que en 2 años pueda tener alguna formación, una competencia en un área que le permita estar en el campo laboral. Y eso es parte de la comprensión que nosotros vamos teniendo de lo que va ocurriendo y que estamos ofreciendo a los estudiantes. Pero ciertamente tenemos un estudiante que también se compromete. Tenemos estudiantes que están buscando más allá de su formación técnica o profesional, otros espacios de formación, diría yo, en aspectos que tienen que ver con su desarrollo como persona. Y eso es algo Qué muy bueno, importante que excelente, también qué hay bueno. que considerar. En la Ujú. Universidad Católica nosotros estamos haciendo unas propuestas de espacios para los estudiantes que permitan seguir profundizando esas otras áreas que van más allá de esas competencias profesionales o técnicas que ellos necesitan en su formación y que tienen que ver con lo que se llaman hoy competencias blandas, pero que ciertamente ellos saben que las necesitan para comprender no solamente el trabajo que estén realizando, sino también para pues, desarrollar sus potencialidades dentro de Ujú. los espacios que estén Ok, trabajando. ok. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo podemos, qué conclusión pudiéramos sacar de aquí? ¿Cómo los padres que están escuchando esta audiencia a esta hora, qué les podemos decir, muchachos? A ver, Santiago. Yo creo que la juventud siempre es positiva, la juventud siempre es una esperanza de tener un mejor país y yo creo que el gran reto de los adultos es decirle a los muchachos, miren, el futuro parece incierto, pero siempre el futuro es incierto. Pero el prepararte y el conectarte con actividades, con competencias, con experiencias, te va a permitir tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces yo creo que eh, un poco ayudar a estos jóvenes a que lean, a que vean, a que investiguen, a que comparen, a que busquen qué son las cosas que a ellos les gusta. Yo creo que Ken Robinson, que quizás es el filósofo más importante del último siglo en el área educativa, decía que ante el futuro incierto lo que hay es que generar en la educación diversidad. Es decir, que cada alumno pueda ver en la universidad algo que a él le gusta. Yo tengo un alumno que estudia economía, pero a él lo que le gusta es la restauración, es cocinar, y él quiere ir a estudiar en Cordon Bleu, en Francia, pero se dio cuenta que los estudiantes tenían 30 años. Y él dijo, déjame prepararme mejor como economista para tratar de poner un restaurante exitoso. Pero le va a funcionar ser economista para tener un restaurante exitoso. Te lo dicen todos los chefs, que ahí es donde está la cosa. Absolutamente. Y fíjate que ¿qué hizo la universidad? Bueno, tiene neurogastronomía, tiene una cantidad de materias que él va escogiendo, que no lo tienen que escoger todos los economistas, sino que él tiene Claro, 12, 13 materias tu minor, ¿no? que van haciendo sus minor que le permite a él, cuando ya quiera estudiar en Cordon Bleu, él pueda tener una base y una experiencia distinta a otro economista que de repente lo que está interesado es en finanzas o en la bolsa de valores. Tiene tanta razón, Santiago, ese muchacho, porque de verdad que los métodos para ganarse la vida cambiaron. Totalmente. Absolutamente. O sea, las cosas que se pueden hacer para ganársela bien y tener una calidad de vida, pues cambiaron. Entonces, bueno, mira. Tiene que la cabeza también cambiar, la de esos jóvenes que estudian. Ajá, Francisco. Sí, la universidad, yo le diría a los que nos escuchan, Ajá, a los padres, representantes, les diría la universidad es una oportunidad. Claro que sí. Y esa oportunidad es precisamente la que le permite al muchacho conseguir espacios para su desarrollo profesional, pero también para su desarrollo como persona. Y siempre será una oportunidad para también instalarse no solamente en lo local, sino en lo regional o en lo global.
y eso yo creo que es una oportunidad que no se puede Y desaprovechar. qué bueno que lo volviste a mencionar, porque yo sí creo que, bueno, que es o sea, la educación es una Sí, oportunidad así total. es, Así es. así Sí, es. y yo creo que por ahí también van los tiros, de enfocarlo, ¿no? Sí. Porque cuando tú te sientes desesperanzado, es porque piensas que no hay oportunidades, lo que tú decías, Santiago. Entonces, a ver, José Francisco, la oportunidad, poner esa oportunidad ahí que las vean, Sí, ¿verdad? sí, y yo creo que nosotros como profesores, como docentes, también tenemos esa responsabilidad Total. de ir pensando en esa universidad del futuro, en esa universidad del siglo XXI, que atienda pues a esta situación de cambio que nosotros Ujú. necesitamos y que también obviamente nuestro país necesita para la transformación que requiere la sociedad, ¿no? Bueno, muchísimo, qué buena Un charla. placer. Muchas Bueno, gracias de muchísimas gracias verdad a ustedes. por haber pasado por aquí. Yo creo que estos temas hay que discutirlos, como Sí, estamos haciendo, sí, señores. Así que bueno, un abrazo a los dos. muchas gracias, Gracias. muchas gracias. José Francisco Juárez, vicerrector académico de la UCAP, y Santiago Pereira, secretario general de la Universidad Metropolitana, la UNIMED. Con ellos pues hablamos de, bueno, de la formación universitaria. Vamos a hacer pausa, vamos a colocar música, amigos del circuito Éxitos.